Londres, junio de 1942. El general Dwight Eisenhower bajó del tren en la estación de Paddington hacia una ciudad que parecía haber sido usada para práctica de artillería. El gran techo de cristal tenía agujeros enormes remendados con lonas. Bloques enteros cercanos eran solo escombros y maleza. 2 años después de que cayeran las bombas, un autobús rojo de 2 pisos pasó rodando con las ventanas cubiertas con madera contrachapada. La gente en las aceras caminaba con determinación, vestida con abrigos raídos, rostros demacrados por el racionamiento. Miraban su impecable uniforme americano con algo que podría haber sido curiosidad o podría no haber sido nada. Habían visto demasiado para impresionarse por las estrellas de un general. Eisenhower había venido a tomar el mando de las fuerzas estadounidenses en Europa, a construir la alianza que eventualmente invadiría la fortaleza de Hitler. Había leído los informes, estudiado los mapas, conocía las estadísticas, pero nada lo había preparado para la realidad física de una nación que había estado luchando sola durante 2 años. Cada edificio contaba una historia. Cada rostro llevaba un peso. Escribiría más tarde que había esperado encontrar un país al borde del colapso, cansado y desesperado por el rescate estadounidense. En cambio, encontró a un pueblo que había mirado al abismo y decidido escupirle en el ojo. 2 años antes, en junio de 1940, Gran Bretaña había enfrentado el momento más desesperado de su historia milenaria. Francia había caído en 6 semanas. La fuerza expedicionaria británica había sido evacuada de Dunkerque, dejando atrás todo su equipo pesado. Noruega estaba perdida. Los Países Bajos estaban perdidos. Cada gran potencia europea, excepto Suiza y Suecia neutrales, estaba ahora conquistada por la Alemania nazi o aliada con ella. La Unión Soviética tenía un pacto de no agresión con Hitler. Estados Unidos estaba decididamente neutral, a un océano de distancia. Gran Bretaña y su imperio estaban solos contra una máquina de guerra alemana que acababa de demostrar que podía aplastar a los ejércitos combinados de Francia, Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos en 46 días. Winston Churchill, primer ministro desde hacía apenas un mes, se dirigió al Parlamento el 4 de junio. El discurso se haría famoso por su desafío, pero la situación que describió era catastrófica. 30.000 hombres muertos, heridos o capturados en Francia, miles de toneladas de municiones, 1.000 cañones, todos los tanques y vehículos de transporte del ejército dejados atrás en playas francesas. Gran Bretaña ahora enfrentaba la perspectiva de invasión con un ejército maltrecho, un puñado de divisiones y una costa imposible de defender completamente. Los generales alemanes ya estaban planeando la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. Tenían 4 millones de hombres en armas, 3.000 tanques y control completo de la costa europea desde Noruega hasta España. La Luftwaffe tenía más de 3.000 aviones. La Real Fuerza Aérea Británica tenía menos de 700 cazas operacionales. Las matemáticas eran brutales. En Washington, los planificadores militares estadounidenses le daban a Gran Bretaña 3 semanas, tal vez 6 si tenían suerte. El gobierno británico no buscó términos. En cambio, se prepararon para luchar en las playas, en los campos de aterrizaje, en los campos y en las calles. Churchill dijo a sus ministros que si la isla era invadida, el gobierno se mudaría a Canadá y continuaría la guerra desde allí. Gran Bretaña podría caer, pero no se rendiría. La primera prueba llegó en los cielos. En julio de 1940, la Luftwaffe comenzó ataques de sondeo contra el transporte marítimo británico y objetivos costeros. En agosto, cambiaron a atacar aeródromos de la RAF y fábricas de aviones. La batalla de Inglaterra había comenzado. Los pilotos del comando de cazas de la RAF estaban superados en número 3-1. Muchos apenas tenían 20 años. Volaban Hurricanes y Spitfires en 4, 5, a veces 6 salidas al día. El comando de cazas perdió más de 500 pilotos muertos o heridos entre julio y octubre. Escuadrones enteros fueron retirados de la línea después de perder 3/4 de su fuerza. Los nuevos pilotos llegaban con 10 horas de entrenamiento y estaban muertos en una semana. Cada día la aritmética empeoraba. Cada día la RAF seguía volando. El 7 de septiembre, la Luftwaffe cambió de táctica. En lugar de atacar aeródromos, atacarían Londres, romperían la moral civil. Esa primera noche,
300 bombarderos lanzaron 300 toneladas de explosivos y miles de bombas incendiarias en el East End de Londres. 430 civiles murieron. 1.600 resultaron gravemente heridos. Los bombarderos regresaron la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Durante 57 noches consecutivas, bombarderos alemanes atacaron Londres. La gente se reunía con sus hijos y sus objetos de valor y descendía a las estaciones del metro, a refugios en sótanos, a las carboneras bajo sus casas. Yacían en la oscuridad, escuchando el silbido de las bombas cayendo, el estruendo de las explosiones, el estrépito de edificios colapsando. Cuando sonaba la señal de despeje al amanecer, emergían para averiguar si su hogar todavía existía. Los bombarderos atacaron más que Londres. Coventry fue golpeada por 500 bombarderos en una sola noche. Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, Belfast, Plymouth, Southampton, todos fueron bombardeados. La Luftwaffe lanzó más de 40.000 toneladas de bombas sobre Gran Bretaña en 8 meses. Más de 43.000 civiles fueron asesinados. Más de 1 millón de hogares fueron destruidos o dañados. El pueblo británico no exigió rendirse. Desarrollaron una rutina sombría: dormir en los refugios, emerger al amanecer, verificar si tu casa aún estaba en pie, ir a trabajar si podías llegar allí, hacer cola para las raciones. Las mujeres trabajaban en fábricas de municiones, en el ejército de tierra cultivando alimentos, en los servicios auxiliares. Conducían ambulancias por calles en llamas durante los ataques. Sacaban sobrevivientes de los escombros. El racionamiento era severo. Carne, mantequilla, azúcar, té, huevos, queso, todo estaba racionado desde principios de 1940. La ración semanal promedio de un adulto incluía 4 onzas de tocino, 2 onzas de mantequilla, 2 onzas de té, 8 onzas de azúcar y un huevo fresco, tal vez. Los plátanos desaparecieron por completo. El civil británico promedio perdió entre 10 y 15 libras durante la guerra, no por inanición, sino por una dieta que proporcionaba las calorías justas para funcionar. Nada extra. A través de todo esto, Gran Bretaña siguió luchando. En el norte de África, las fuerzas británicas y de la Commonwealth lucharon contra ejércitos italianos. En el mar, la Marina Real luchó para mantener abiertas las líneas de suministro del Atlántico. Los submarinos alemanes hundieron más de 3 millones de toneladas de transporte aliado solo en 1941. En el aire, el comando de bombarderos comenzó a contraatacar contra Alemania. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos observaba con una mezcla de admiración y duda. La ley de préstamo y arriendo aprobada en marzo de 1941 permitió a Estados Unidos suministrar a Gran Bretaña armas y suministros sin pago inmediato. Era ayuda, no alianza. Estados Unidos todavía era neutral. Luego llegó Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. De repente, Gran Bretaña tenía un aliado con un poderío industrial que empequeñecía al de Alemania. Pero las fuerzas estadounidenses no estaban listas. Los generales y oficiales de Estado Mayor estadounidenses comenzaron a llegar a Gran Bretaña para planificar la eventual ofensiva. Llegaron esperando encontrar un país de rodillas, agradecido por el rescate. Encontraron algo muy diferente. El general George Marshall visitó Gran Bretaña en abril de 1942. Quedó impresionado por la ausencia de derrotismo. Estas eran personas que habían sido bombardeadas durante meses, que habían perdido hijos y esposos, que vivían con raciones que habrían causado disturbios en Estados Unidos. No estaban vencidos. Estaban enojados, decididos y muy cansados de luchar solos. Eisenhower caminaba por las calles de Londres por las tardes. Vio los daños de las bombas en todas partes. Bloques enteros reducidos a escombros, edificios con sus fachadas voladas, iglesias que eran solo cáscaras abiertas al cielo. Vio gente viviendo en los restos, literalmente. Familias acampando en casas parcialmente destruidas, cocinando en estufas de campamento, colgando ropa entre paredes rotas. Visitó fábricas trabajando las 24 horas, produciendo tanques, aviones y municiones. En todas partes vio gente que estaba delgada, cansada y absolutamente no dispuesta a rendirse. Un incidente se quedó con él. Estaba visitando una fábrica en las Midlands que había sido bombardeada 2 veces. Los trabajadores,
en su mayoría mujeres, producían piezas de tanques en 3 turnos, 24 horas al día. Eisenhower preguntó al gerente de la fábrica cómo estaba la moral. El hombre lo miró con sorpresa. «Moral, señor. Estamos ganando, ¿no? Todavía estamos aquí. Jerry no lo está». Esa era la actitud británica en una oración. Todavía estamos aquí. Solo eso era victoria. No todas las reacciones estadounidenses fueron de admiración. George Patton pensaba que los británicos eran demasiado cautelosos, demasiado lentos. Pero incluso Patton reconoció lo que Gran Bretaña había soportado. Visitó Coventry y caminó por el centro destruido de la ciudad. Escribió en su diario esa noche que cualquier nación que pudiera soportar esto y seguir luchando merecía respeto. La relación entre comandantes británicos y estadounidenses fue compleja, a veces tensa, en última instancia productiva. Eisenhower demostró ser un diplomático brillante además de general. Entendió que la alianza requería compromiso, que la experiencia británica y la fuerza estadounidense necesitaban combinarse. La invasión el 6 de junio de 1944 involucró a más de 150.000 tropas el primer día, estadounidenses, británicas y canadienses. Tuvo éxito gracias a esa integración, porque el poderío industrial estadounidense y la experiencia británica se combinaron en algo mayor que cualquiera de los dos por separado. Para ese momento, Gran Bretaña había estado en guerra durante casi 5 años. El país estaba exhausto, tensionado hasta el punto de ruptura, pero aún luchando. Los generales estadounidenses que habían llegado en 1942, escépticos sobre las capacidades británicas, habían aprendido a respetar lo que Gran Bretaña había logrado. Habían visto una nación que había permanecido sola cuando permanecer solo parecía suicida. Habían visto gente que había sido bombardeada, hambrienta y desangrada, pero que nunca había considerado la rendición. Cuando los generales estadounidenses dijeron que estaban impresionados por Gran Bretaña, luchando sola durante 2 años y nunca rendiéndose, no estaban ofreciendo elogios vacíos. Estaban reconociendo algo profundo, que Gran Bretaña había sostenido la línea cuando nadie más podía o quería, que Gran Bretaña había tomado todo lo que la Alemania nazi podía arrojarle y permanecido en pie, que cuando se escribiera la historia de la guerra, esos 2 años serían recordados como el momento en que la marea podría haberse vuelto hacia la oscuridad, pero no lo hizo porque una nación se negó a aceptar la derrota.